Bien, buenos días. Vamos a Buenos días. empezar la clase continuando con el curso de Teoría General de la Responsabilidad Civil. Y estábamos viendo, bueno, vimos en las clases pasadas la evolución. Eh, Le pido que cierren los micrófonos. Sé que los puedo cancelar desde acá, pero si vuelven a abrirlos es lo mismo. Sin perjuicio que, por supuesto, pueden interrumpir, pueden levantar la mano o intervenir directamente, que esa es la idea, que a pesar que sea algo que no es presencial o de una enseñanza directa, podamos generar un clima de aula, que es lo que el ámbito necesario para la transmisión y el aprendizaje de los conocimientos. Bueno, después de haber visto la evolución que tuvo la responsabilidad civil, principalmente desde el paradigma de la culpa que establecieron los códigos decimonónicos, donde la responsabilidad civil se racionalizaba como la sanción al culpable y la víctima estaba en un segundo plano, en el contexto de una sociedad agraria, incipientemente industrial, pero carente de los factores que luego van a desencadenar una multiplicación de los daños y de los riesgos de daños en las personas, que van generando una modificación, primero en las interpretaciones de esas mismas normas, siendo hacia una protección de la víctima, a través de la responsabilidad objetiva que no considera a la culpa para indemnizar a la víctima, y luego en diferentes etapas dando especial referencia a la prevención del daño frente a la reparación del daño. Se requiere prevenir el daño, evitar el daño, para que ese daño no ocurra, porque después que el daño ocurrió, es cierto que puede haber una indemnización o una reparación por otros medios alternativos, incluso a una obligación indemnizatoria basada en una suma de dinero, sino que ese daño en sí esencialmente no logra repararse íntegramente. Nos referimos especialmente a los daños corporales, pero no solamente eso. Muchas veces cuando se daña el honor o la imagen de una persona, también en esos casos es muy difícil lograr una reparación integral. Entonces se va construyendo un sistema de normas que regula el daño, pero principalmente que tiene dos funciones. Si bien puede haber otras, pero principalmente la prevención y la reparación del daño. Vamos a ver que también accesoriamente en otros sistemas funcionan a la par, que es la función punitiva. En nuestro sistema el derecho de daño no tiene una función, o la responsabilidad civil no tiene una función punitiva de sancionar, ¿sí? Como lo tiene el derecho penal o el derecho administrativo disciplinario, sino que tiene una función de prevención o de reparación del daño. Y ahí vemos que la prevención del daño la vamos a dividir en lo que consideramos prevención estricto sensu y precaución, de acuerdo a la certeza científica que se tenga sobre los daños que la conducta que se solicita, se pide, se demanda prevenir, tiene respecto de la causación o producción de daños. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? En la prevención se establece que si se realiza una determinada conducta, existe certeza científica de que se va a producir un daño. Por ejemplo, si no se da un determinado remedio, un determinado medicamento que pudiera ser de alto costo, entonces no se va a producir un daño en la persona. Entonces, la víctima de esta situación puede demandar mediante una acción de amparo que se le proporcione
ese medicamento para prevenir o evitar un daño. Existe certeza científica absoluta sobre que la emisión de gases con plomo produce una enfermedad de a quienes aspiran ese aire contaminado que se llama plombemia. Entonces se previene o se pide la inhibición o prohibición o suspensión de esa conducta que produce daños y existe certeza científica absoluta de que produce daños. Pero hay otras situaciones específicamente determinadas donde, aun cuando no haya una certeza científica absoluta, se previene el daño. Y es lo que se llama el principio de precaución o la prevención a través de la precaución, que tiene su origen en las normas del medio ambiente, pero que se expande hacia también la salud de las personas, la seguridad de los productos, donde si bien no hay una certeza científica absoluta, hay una parte de la comunidad científica que sostiene a través de sus trabajos de investigación que esa conducta, esos productos o servicios existen riesgos de que generen daños, y entonces se previenen, se inhiben hasta que se demuestre que producen o no producen esos daños. Como no hay una certeza científica absoluta sobre eso, sino que hay una parte de la comunidad científica que lo sostiene, se limita, se restringe esa prevención a determinados ámbitos. La otra gran función del derecho de daños es la reparación del daño. Y ahí es donde encontramos a la responsabilidad civil, precisamente es como se denomina el curso, Teoría General de la Responsabilidad Civil. Un poco porque la prevención del daño no se consideraba tradicionalmente la responsabilidad civil como lo relevante en cuanto a los daños, y se analizó principalmente la responsabilidad civil. Pero la responsabilidad civil es una de las formas de reparación del daño, no es la única. ¿Cuál es? Aquella que, existiendo un daño y una víctima, esta reclama la indemnización de daños a un sujeto, que sería el que los causó, o a quienes responden, o además a quienes responden por ese sujeto que ha causado el daño, y ahí se establece, se determina el que denominamos sujeto responsable. ¿Y cuál es la consecuencia? Una obligación de indemnización o de reparación. En la mayoría de los casos, la responsabilidad civil se trasunta por una obligación indemnizatoria, pero no siempre. En la responsabilidad contractual hay otras. El incumplimiento genera diferentes remedios o acciones o pretensiones posibles del acreedor: la ejecución forzada específica, la ejecución forzada por equivalente, la resolución del contrato, y también la obligación de indemnizar los daños moratorios o compensatorios de acuerdo con el remedio que se solicite. Eso en parte lo vieron o lo vimos en el curso de obligaciones y contratos, porque es una de las partes de la obligación, es la exigibilidad y el incumplimiento, pero acá lo vamos a ver desde la perspectiva ya mismo de la responsabilidad contractual. Pero hay una parte importante de obligación indemnizatoria, porque todos esos remedios van acompañados de un reclamo o pueden ir acompañados, y generalmente van, de un reclamo de indemnización de daños moratorios. Y en el caso que haya un incumplimiento definitivo, la cosa se destruye o no, es imposible el cumplimiento, o si siendo posible ya no satisface el interés del acreedor, entonces lo que está reclamando puramente es una obligación de indemnización de los daños. ¿Sí? Reclama el valor de la prestación más todos los otros daños. En una de las posturas que es la postura mayoritaria, vamos a ver algunas otra postura importante en ese aspecto. Y en la responsabilidad extracontractual, lo tradicional ha sido la obligación de indemnizar los daños a través de una
suma de dinero que resarciría a la víctima de los daños padecidos. Pero luego, dentro de la responsabilidad civil también ha habido una evolución y ha habido otras, han aparecido algunas otras formas de reparación de daños que no sean con la indemnización dineraria, porque no siempre la indemnización dineraria eh, repara íntegramente el daño. Y entonces aparecen otros aspectos que vamos a ver, otros medios alternativos de indemnización dentro de la responsabilidad civil. Por ejemplo, la recomposición a la situación anterior prevista para los daños al medio ambiente. Según el artículo cuarto de la ley 16.466, la ley de protección del medio ambiente, establece que, además de la indemnización dineraria, se puede pedir la recomposición del ambiente a la situación anterior, al estado anterior al que se encontraba antes de los daños. Puede condenar a la persona. Hay un caso, se llevó a la playa, tenía el campo o el establecimiento rural sobre, sobre un río, el río G, necesitaba arena, necesitaba dinero, entonces fue con camiones, retroexcavadora y se llevó a una playa que no correspondía que lo hiciera, obviamente. ¿Qué es lo que se puede pedir? Además, bueno, es reclamado por una persona que se ve privado de ir a ese lugar que iba en el verano, le pide el daño extrapatrimonial que le causa, pero también podría haber pedido la recomposición del estado anterior y el juez dictar una medida de que esa persona que dañó el medio ambiente de esa forma devolviera la arena en forma específica y colocara la playa así como estaba sobre el río. Sí, Teixeira. Buen día, profesor. Buen Le día. iba a preguntar también si el derecho de respuesta, cuando afecta la honorabilidad, por ejemplo, no es preciso una remuneración dineraria, sino que... También, sí, también el derecho de respuesta es una forma de reparación del daño causado. El derecho de respuesta se encuentra en la ley de prensa cuando hay una afectación a la imagen, al honor, hay una difusión que no es verdadera, la víctima puede solicitar un derecho de respuesta. Entonces se establece en el mismo medio y en el mismo lugar la respuesta de la víctima de esa información. Eso está en el ámbito de los medios de comunicación, lo vamos a ver. Como ven, en ninguno de esos casos tampoco se llega a reparar el daño ontológicamente, esencialmente, porque en el caso del medio ambiente, bueno, podría ser que lograra recomponer al medio ambiente, es muy difícil, pero en el caso este del derecho de respuesta que vamos a ver más adelante, es muy difícil cuando después ya se difamó, se soltó la noticia de un determinado, por ejemplo, un determinado ilícito que no existió, después colocar la noticia en el mismo lugar puede tener un efecto, eh, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo, ha habido muchos casos y vamos a poner algunos ejemplos. Sí, Matón, Adrián. Sí, podría ser, bueno, el acuerdo, eso se está refiriendo a lo que son los acuerdos reparatorios que permite el Código de Proceso Penal y que fue una forma de incluir a la víctima dentro de ese problema, porque muchas veces la víctima, más que la persona tenga una pena, le interesa que le resarzan el patrimonio o los daños que se le han causado, ¿sí? Porque eso, o sea, por ejemplo, la persona se le priva de libertad por un determinado tiempo, que además es limitado por un montón de circunstancias,
Y después eso tiene puede tener, entre comillas, una satisfacción, pero en sí el resarcimiento no se produce. Entonces se permite esos aspectos. Y después con respecto al trabajo, esos son también penas que se pueden poner sustitutivos o medidas sustitutivas de las penas, o en el acuerdo se pueden establecer, como también se pueden establecer en acuerdos transaccionales a nivel civil. Bien, eso con respecto a la responsabilidad civil, que es el objeto principal del curso. Existen otros medios alternativos de reparación que también yo los mencioné y los vamos a ver, como los seguros obligatorios, donde reparan en todos los casos, independientemente de la responsabilidad civil, como el seguro de accidente de trabajo, el seguro obligatorio de accidentes, el SOA, que repara aún en situaciones de caso fortuito, lo cual incluye el hecho de la víctima, ¿sí? La repara igual, aun cuando sea ella la que lo... Y además, específicamente la ley del SOA, en el artículo 24, dice que es independiente de la responsabilidad civil, o sea, lo va a indemnizar con determinados límites cuantitativos, no es toda la reparación integral, pero después la víctima puede demandar la responsabilidad civil de quien causó el daño. Pero, lo vamos a ver más adelante, no necesariamente, hay posiciones jurisprudenciales, ahí tengo un trabajo, lo voy a subir a EVA, que ha sido seguido por una parte importante de la jurisprudencia, donde en la medida que indemniza, aun cuando sea por el caso fortuito y no excluye el hecho de la víctima, se tiene que indemnizar, por ejemplo, cuando el motociclista se da contra una volqueta, porque es un accidente de circulación, o contra un auto, y aun cuando el auto esté estacionado y el propietario esté durmiendo adentro de la casa. Ese es el sistema. Son sistemas donde, ¿cuál es el riesgo que está cubriendo? La circulación de automóviles. ¿Repara integralmente el daño? No. Establece determinados baremos con un límite que permite que el seguro funcione. Pero en ese caso, igual que accidente de trabajo, el accidente de trabajo importa la responsabilidad civil del empleador, no. Hay un accidente de trabajo y lo indemniza. Ahora, si actúa con culpa grave o dolo, la empresa, el empleador, entonces el trabajador víctima del accidente va a poder demandar todos los daños que le ocasionó, porque el seguro obligatorio lo que hace es dar una reparación limitada, le va a dar una renta que está baremada, baremos un límite. En los seguros obligatorios generalmente hay un baremo, un límite que se establece en tablas de acuerdo a las lesiones. ¿Por qué? Porque si no la aseguradora no podría hacer frente a todos los seguros, o no se podría calcular cuál es el daño total que una persona puede tener. Entonces se establecen determinados límites. Otros medios alternativos que los vamos a ver son los fondos de indemnización, a Bowisa. Justamente eso, profesor, buenos días, que iba a decir Buenos otros días. medios, son las prestaciones sociales que se le brindan a los hijos de las personas fallecidas por hechos violentos o por violencia doméstica. Exactamente, exactamente. Lo mencionamos en la clase pasada y lo vamos a ver. Esas son prestaciones de seguridad social. ¿Cuál es la finalidad? La indemnización en supuestos de, de riesgos, de daños. Es decir, hay una realidad, hay personas que sufren daños que no tienen una reparación. Entra la persona está comprando en un supermercado, se produce una rapiña, hay un tiroteo, recibe una bala en la espalda y queda parapléjico. Bueno, ¿a quién le va a demandar? Al rapiñero, totalmente insolvente, queda sin indemnización. Entonces, ante esas situaciones es que se dan estos medios alternativos que salen de la responsabilidad civil para poder, en parte, indemnizar el daño. No le va a reparar integralmente el daño, pero en parte sí. Otros son fondos de indemnización que se dan en nuestro país muchas veces en el ámbito rural. Se han dado, por ejemplo, ante la epidemia de aftosa, se fueron expandiendo hacia otras enfermedades en el ganado, donde se establece un fondo que recibe
dinero de diferentes, generalmente del mismo giro, para en esos casos poder indemnizar en parte al productor. Les pido una interrupción de un minuto, regreso enseguida y continuamos. Bien, disculpen, pero tenía un poco de frío, así que me fui a abrigar un poco. Bien, vamos a avanzar. Sí, Pacheco. Profesor, que muchas veces o sea, la responsabilidad civil impone una reparación del daño, pero muchas veces no es monetaria, porque, por ejemplo, no es dinero, porque, por ejemplo, eh, cuando se toca el honor de una persona, por ejemplo, en algún medio de prensa, se repara en ese medio. O hay una ley 16.466, que yo la estuve leyendo, que el artículo 4 dice... Sí, fue lo que dije hace Sí. unos minutos, la recomposición a la situación anterior, que existen otros medios alternativos, lo vamos a ver, donde no siempre dinero, pero eso ha sido una evolución, porque el paradigma siempre fue, sobre todo Gracias. la responsabilidad extracontractual, una obligación dineraria, que sigue siendo la principal, pero en determinados ámbitos se han ido generando otros medios alternativos. También vamos a ver que en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí se ha desarrollado toda una jurisprudencia donde existen otros medios reparatorios que no son el dinero, medidas de rehabilitación, medidas satisfactivas. Sin medidas de rehabilitación, la persona necesita un tratamiento. En lugar de darle dinero a la persona los costos del tratamiento, sino que se le impone al Estado que le dé el tratamiento, porque siempre son juicios contra el Estado. Medidas satisfactivas que reparan el daño moral, pero no a través del dinero. Por ejemplo, la publicación de las sentencias, el pedido de disculpas públicas, la colocación de placas, la inserción en programas de información sobre los hechos ocurridos. Y también tiene algo muy importante que se llama garantías de no repetición. Establece la propia sentencia establece medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir ese daño que se produjo. Lo vamos a ver. Bueno, ahí está planteado, bueno, que se generan dos subsistemas normativos, un poco también de acuerdo a las funciones, uno de la prevención, otro de la reparación. Y vamos a empezar con lo que es el tema de la prevención del daño, que trata de evitar daños a las Profesor, se le está personas. entrecortando, no se le escucha, profesor. ¿Cómo? No se le escuchaba recién, se le entrecortaba y no se le escuchaba. Se ve que movió el cable o algo.
¿Se Yo escucha escucho bien? bien, no sé. Sí, se Se escucha escucha bien. bien. Sí. Se escucha bien. Se escucha bien. Ahora No, sí, ahora sí. pero Perdón. No, se ve que es la conexión de ella nomás, porque yo escucho bien por lo menos. bueno, a mí me sale, si hay conexión inestable, me sale un cartel y no me ha salido. De todas formas, si alguien no escucha, me manda un mensaje o me lo dice. Les agradezco porque eso no tengo el retorno. Bien, entonces, mediante la prohibición de conductas que generan riesgos de producir perjuicios, por supuesto, porque, como decíamos, los daños producen detrimentos para las personas, no solamente para las personas, para el sistema económico y la sociedad en general. O sea, el daño genera una disminución patrimonial y extrapatrimonial que afecta a todo el sistema, ¿sí? Basta ver, yo no ve, ayer preparando la clase, yo voy a ver en un portal, ¿sí?, de noticias, entonces uno ve, los portales de noticias se refieren en un porcentaje muy importante a daños, ¿sí? El obrero de UPM que cayó, eh, el Tribunal de Apelaciones que ratificó una condena. Dos jóvenes que pierden la vida en accidentes motociclistas en diferentes lugares. Un supuesto ajuste de homicidio de un joven de 20 años en el barrio Peñarol. Bueno, lo van diciendo, son todos daños en el cual las víctimas van a requerir la indemnización del daño y que no hubieran ocurrido si hubiera habido una prevención de esos daños, ¿sí? Miren los portales, yo le estoy diciendo la noticia de ayer de noche, entre otras, ¿no? Que iban por los daños. Un senador tuvo un accidente de tránsito, no se hizo control de alcoholemia. O sea, se refieren generalmente al daño, a los riesgos, y generalmente cuando ya ocurrieron. Sí, sí, Apolo. No, una consulta, profesor, que me surgió ahora. Por ejemplo, o sea, ¿esos daños se pagan, se reparan a la víctima o al que ocasionó el accidente, por ejemplo, aunque tenga la culpa o no, más allá de que sea culpable o sí se le paga o se analiza todo un proceso primero? O sea, por el No, solo hecho de yo un me refería motociclista. al SOA, yo me estaba Sí, refiriendo al claro, seguro obligatorio de pero automóviles. No, sí. repara, sí. Ah, Ha sido un gran avance, aparte Uruguay no lo tenía, lo tenían todos los países. y en el caso de esto ¿cómo es? De los accidentes y en caso de los accidentes laborales, por ejemplo, el que de UPM, supongamos que no tenía el casco puesto, se Sí, golpeó la cabeza. En ese sí. caso, sí o sí también se lo repara, más Ahí allá se de le que... repara y puede haber no solamente responsabilidad civil del empleador, ahí puede tener responsabilidad Ah, penal el empleador porque no controló que el obrero tuviera el casco y el yo pensé que arnés. como no tenía el casco, por ejemplo, era excusa, No, digamos, no, para... ta. no, lo que no va a haber, no. Seguro de accidente de trabajo, por eso le digo, no va por el ámbito de la responsabilidad civil. En el seguro de accidente de trabajo tiene un seguro obligatorio, igual que tiene toda persona que sale en un automóvil o en un vehículo automotor, como dice la ley, a circular. Tiene que tener el SOA. Después, si tiene seguro de responsabilidad civil contra todo riesgo, es otro problema. Pero el SOA está obligado. Si no lo tiene, igual se repara va al Banco Central y el Banco Central distribuye qué aseguradora lo va a reparar. Eso es un tema para el abogado muy importante porque ante el caso ya tiene una gestión para hacer donde va a cobrar dinero en proporción a lo que obtenga de ese trámite, que hay que hacerlo frente a la aseguradora. ¿Sí? Eso es así.
de una Es por vez. eso que hay tanta, porque, o sea, se aparecen en las redes sociales y todo publicidad de cuando hay accidentes de tránsito, siempre hay alguien que se ofrece que dice, nos dedicamos a reparar, le corresponde una indemnización, haya sido la causa que haya sido, y hacen promociones así, es por eso Bueno, sí, entonces. no solamente por eso, porque además de mm, eso, pues, como les comenté, va a demandar al que causó el daño. No solamente va a pedir el SOA, va a demandar al que causó el daño. Y después la ley de SOA dice que se le descuenta de esa indemnización lo que ya recibió por SOA. Es un sistema que lo vamos a ver, pero estamos en el comienzo, ahí ya estamos en el ámbito directamente de la responsabilidad extracontractual. Gracias, profesor. Sí, es así. Yo les cuento una anécdota. Un día vino el padre de una amiga al estudio, preocupado porque había habido un temporal tremendo que hubo hace unos años, el 24 de agosto, y se había caído una parte de un edificio que él había construido. Él era el director de obra, pero se hacía como 15, 20 años cuando trabajaba para el Banco Hipotecario, estaba jubilado. Le dije que no iba a tener responsabilidad en eso porque no la había, etcétera. Bueno, para nadie hice caso. Lo vi que estaba cojeando. Dice, sí, pero tuve un accidente, estaba al borde de la vereda, la verdad que fue responsabilidad mía, se me cayó dinero, lo fui a recoger en la calle y me golpeó un ómnibus que estaba parando en la parada. Digo, mire, ¿tiene para reclamar el SOA? Hablé con el corredor de seguros, con el de la gestión, y ya a los meses me manda un agradecimiento diciéndome que había hecho la gestión y le habían dado, creo que eran 30 o 60, no me acuerdo si eran 30 o 60.000 pesos, 50.000 pesos, como indemnización por esa lesión que había tenido en la rodilla, que estaba lemada. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay un riesgo en la circulación, hay un riesgo para todos, y es una forma que no indemniza a través de la responsabilidad civil, indemniza los riesgos de daños de una forma alternativa. ¿Sí? Entonces ahí estaban levantando la mano. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buen día, profesor. Yo quería comentarle una situación que me pasó a mí también de accidente de tránsito, donde a veces la responsabilidad civil, si bien uno accede a los seguros y a veces intenta tener como el seguro que abarque más, se siente limitado como vacíos que hay dentro de las reglas del juego con los seguros. Por ejemplo, me pasó que me chocó una moto y el auto, tenía el SOA Plus, pero como no realizó la denuncia y es voluntaria, no podía cobrarlo, estando los dos por la misma aseguradora. Ahí, en ese caso, no hay como un vacío en la norma, si bien yo pago mi seguro, estoy al día, él tenía su seguro. Bueno, eso es un tema contractual, porque ahí es la aseguradora donde usted, en las condiciones, usted habrá visto en obligaciones, creo que no fue alumna La 2 del mía, banco, por ejemplo, sí. pero usted vio en obligaciones el tema del contrato de adhesión y las condiciones generales. Entonces, usted lo que tiene ahí son condiciones generales de la contratación, la letra chica del contrato de adhesión, que es bueno, uno de los temas centrales del curso de obligaciones, donde la cláusula puede ser considerada abusiva, ¿sí? Artículos 30 y 31 de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando produce graves e injustificados desequilibrios en perjuicio del consumidor o es contraria a la obligación de actuar de buena fe o viola el principio de buena fe. Contraria a la buena fe, dice la ley. Podrá reclamar que es abusiva. Ahora, si no es abusiva, le da un plazo para el reclamo, usted tiene que leer las condiciones generales y cumplir esas condiciones generales. La aseguradora, es todo un tema, lo van a ver en comercial, el contrato de seguros, pero desde nuestra perspectiva, la aseguradora va a tratar de ver que se hayan cumplido todas las condiciones para pagar, porque si no, va a tratar de no pagar, porque son erogaciones que realiza
y que están calculadas dentro de los riesgos que asumen. Y en sí, muchas veces, las condiciones generales... ¿Cuál es el tema? ¿Por qué se pueden declarar abusivas esas cláusulas? Porque el que redacta, el proveedor, en este caso de la prestación de seguros, un típico caso de relación de consumo, el que me está planteando, desconoce las condiciones generales. ¿Sí? Desconoce las condiciones generales. Entonces, ese desconocimiento es el que fundamenta esas normas que establecen las cláusulas abusivas. Y entonces ese problema va por ese lado. Otro es cuánto lo va a indemnizar. ¿Sí? Muchas veces es menos del daño que se le Sí, ocasionó. en realidad no puede solucionar, porque No lo va, si lo como hace fuera del no, plazo, no lo va a no, reclamar. dentro del plazo Es como si enseguida. usted toma un medicamento que le dice advertencia, no tome por ejemplo, yo tomo un medicamento determinado contra la Ujú. presión arterial. Dice expresamente que no puedo tomar ibuprofeno. Si voy y tomo ibuprofeno, después no le puedo reclamar al laboratorio los daños como ocasionó el tomar ese medicamento contra para el regulador de la presión, porque me está advirtiendo, acá tengo las condiciones generales que me establecen, las tienen que cumplir. ¿Cuál es el problema para el consumidor? Que las desconoce. Usted va a un banco, abre una cuenta bancaria o una tarjeta, un contrato de tarjeta de crédito, tiene de repente es un librillo de condiciones generales que por la dinámica del contrato usted no lee. Incluso hasta si se lo pone a leer, le dicen, bueno, no sé, siéntese allá en el fondo o vaya a otro banco. Pero ese es un problema de obligaciones. ¿Sí? Esto es un sistema, por algo esta materia formaba parte de la materia de obligaciones, ¿no? Es una parte de la materia de obligaciones, está relacionada intrínsecamente. Bueno, no sé, había algunas otras intervenciones que habían pedido. Profe, yo quería hacerle una consulta. No sé si usted escuchó el caso del hombre ahí cerca de los alrededores de Nuevo Centro, que se le cayó el celular, perdón, y se agachó y justo el camión doblaba y lo Sí, pasó por arriba, digamos. En sí, ese caso, por ejemplo, porque por lo que se entiende el camionero venía bien, o sea, estaba haciendo todo correctamente. El sí, que falló, digamos, fue la persona a la que se le cayó el sí. celular. ¿Qué Y sucede? aparentemente hay hecho de la víctima y no había responsabilidad civil, pero sí tiene derecho a la indemnización de SOA. Claro. Eso lo paga el seguro. A ver, lo que pasa es que, claro, me están planteando cosas que van al final del curso, al comienzo, pero bueno, está todo relacionado con gusto, lo vamos resolviendo. Una cosa es por eso yo lo diferencié. Vamos para atrás. Profesor, solo una pregunta. Usted dijo el Banco Central y, Acá, sí, y nosotros dijimos el Banco Seguro de Estado. ¿Cuál es Banco Central? ¿cómo? No entendí la pregunta, discúlpeme. No, Si usted no, tiene un auto y no contrata el SOA, el seguro obligatorio de automóviles, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La víctima no tiene aseguradora donde reclamar. La víctima reclama directamente frente al seguro. No tiene una aseguradora. bien. Entonces, ¿qué hace? Se presenta ante una sección que está todo ya previsto en la ley del Banco Central, se le dice el bolsón, y el Banco Central va asignando a esos casos donde no tiene seguro obligatorio a la aseguradora. Y por supuesto también tiene consecuencias para el que no tenía el seguro. No, pero cuando sucede en el trabajo, por ejemplo. Eso es seguro de accidente de trabajo, eso es otro. Yo estaba hablando de seguro obligatorio de Ah, automóviles. ok, dale, gracias. Ese otro es un monopolio del Banco de Seguros. Es porque la ley determina que solamente el Banco de Seguros puede tener la póliza de seguros. En otros países no hay monopolio. Puede elegir la aseguradora, si bien el seguro es obligatorio. Acá donde yo les planteaba, la compañera planteó, el camión venía bien, no sé, no sabemos. Lo dice un medio de prensa.
habría que verlo, ¿sí? Si iba a la velocidad que tiene que tener, si tomó todas las prevenciones para no ocasionar un daño. La ley de tránsito tiene principios especiales, principalmente el principio ante la duda abstenerse. Puede ser que fuera un lugar muy concurrido y tuviera que ir por debajo de la velocidad máxima, lo que se llama la velocidad adecuada. Eso hay que analizarlo. Si la persona estaba cruzando, por ejemplo, en una cebra, en un paso de seguridad. Un día me llama un abogado y me dice, ¿cuál es la diferencia entre la cebra y el paso de seguridad? Ninguna. Digo, porque yo le quería, doctor, pedir una consulta porque mi cliente atropelló a una persona en el paso de seguridad y el juez dice que es lo mismo que la cebra y bueno, yo quiero apelar la sentencia y no se la puedo hacer porque es lo mismo. Y uno va a cruzar la calle, paso de seguridad, yo a veces le digo, tiene preferencia peatón, pero pasan de largo. Ahora si atropella a la persona, va a tener responsabilidad. Pero lo que yo les quería decir aunque es, corte, pero yo sé de un vamos poco... a suponer que el camión cruzó espere, perfectamente. que sé un poco de mano propia porque el camionero justamente es compañero de trabajo de mi padre. Entonces, Bueno, no importa, estamos planteando el tiene supuesto. como algo más estrecho, digamos, no Bueno, tanto de los medios. entonces, él no va a tener, porque ¿qué pasa? Después, cuando veamos los elementos de la responsabilidad civil, para que el sujeto sea responsable es necesario un método, un proceso, ¿sí? Que es el daño, constatación del daño, la causalidad, el nexo causal con la conducta del sujeto, y luego analizar si el factor de atribución, si la ley pide que haya culpa o si basta que la conducta cause el daño para atribuir la responsabilidad al sujeto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el caso fortuito interrumpe la causalidad. El daño no es causado por la conducta del sujeto, sino que puede ser por un caso de la naturaleza, por el hecho de la víctima o por el hecho de tercero. Aquí aparentemente, si el caso fuera así, habría un hecho de la víctima. No fue el sujeto con su conducta que ocasionó el daño, sino la propia víctima que actuando con grave negligencia provocó el daño que en definitiva se padeció. En ese caso, eso exonera de responsabilidad. Ahora, muchas veces hay hecho de la víctima y hay hecho del que causó, ¿sí? Hay hecho de la víctima, pero no lleva toda la causalidad. Eso como adelanto porque lo vamos a ver y quiero avanzar un poco con el tema de la prevención. Bueno, esto de la prevención lo vimos, ya lo hablamos, hay una prevención genérica o puede haber una prevención específica, que lo vamos a ver. Y se habla de un derecho constitucional a no ser dañado, derecho a indemnidad y deber de prevenir la causación del daño. Todos tenemos el deber de prevenir causar daños a los demás. Ahí está un poco en juego con lo que decía la compañera, ¿sí? Hay casos, después vamos a ver, donde hay que adoptar medidas preventivas, ¿sí? No es lo mismo el lugar donde esté, el contexto donde está, cuando se conduce, luego eso se trasladó en la ley de tránsito, pero ya había una jurisprudencia muy importante. Hay un caso, por ejemplo, se desvía en un barrio no quiero decir los suburbios, de la periferia, sería la palabra adecuada, de la periferia de Montevideo, en la ruta, y entonces el tránsito se desvía por adentro del barrio, que no tiene veredas, ¿sí? Entonces el camión, hay unos niños jugando, y el niño sale de la pelota, y el niño es atropellado por las ruedas traseras de un camión con software. Y entonces la sentencia lo condena porque dice que ante el riesgo que él advertía y que además reconoce
de que había un conjunto importante de niños en una situación totalmente extraordinaria, que era que pasara todo el tránsito de la ruta por el medio del barrio, debió tomar las precauciones necesarias y aminorar la marcha hasta que estuviera seguro que no iba a ocasionar un daño. Después se trasuntó en la ley de tránsito a través del principio, en la duda, abstenerse. Si tiene alguna duda de lo que tiene que parar o tiene que bajar la velocidad. ¿Sí? Bien. Vamos al otro derecho de indemnidad y deber de prevenir los daños de bienes colectivos. La primera surge, que ya se los leímos, los artículos 7, 72 y 332, que establece que además de los derechos establecidos expresamente, se consideran consagrados todos los derechos inherentes a la personalidad humana, donde estaría el derecho a no sufrir daños, y el artículo 332 que dice que aunque no estén reglamentados, igual se aplican. Y luego tenemos el derecho de indemnidad y deber de prevenir daños a bienes colectivos. Por ejemplo, el patrimonio de la nación, artículo 34. Es un bien colectivo, no es de nadie en particular. Vamos a leerlo. Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la nación. Estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno para su defensa. Un bien colectivo. El artículo 44, la protección de la salud. El Estado legislará en todas las cuestiones relativas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Es una norma constitucional. Lo importante de esa norma es que establece que existe una salud e higiene públicas. Y el artículo 47 de la Constitución, que establece la protección del medio ambiente. Estoy viendo acá donde tengo, estoy mirando la biblioteca donde tengo la Constitución. Ahora lo vamos a ver más adelante este artículo. Que es una reforma del año 94 que establece la protección del medio ambiente a través de un referéndum que estableció la responsabilidad a nivel constitucional de quien dañe el medio ambiente. Pero también otro bien colectivo, ¿sí? Bienes que no son de nadie en particular, pero que son de todos, ¿sí? Sí, ¿quién había intervenido? Yo, ¿del 94 o del 2004 es la ley? Del 2004, perdón, del 2004. Ah, la reforma, gracias. Sí, perfecto. Bien. Vamos con lo que son las normas legales de la prevención. ¿Sí? En el Código Civil dijimos que tenemos algunas normas, vamos al Código Civil, vamos a trabajar con las herramientas, vamos a empezar a trabajar con el código. Si ustedes ven, fíjense las normas que hay sobre un pocas, no hay como hoy los códigos modernos que establecen un capítulo de prevención, por ejemplo el Código Civil y Comercial Argentino del año 2015, ¿sí? En ese se establece un capítulo para la responsabilidad civil y dentro de eso primero la prevención del daño. Establece el deber de prevenir los daños y las medidas que se deben adoptar para prevenir los daños. Bien, fíjense, vamos con el artículo 1324 del Código Civil. Este artículo, ¿sí? Nosotros acá tenemos les pido que cierren el micrófono, por favor. Nosotros tenemos en la responsabilidad civil extracontractual el artículo 1319, que yo ya lo he dicho de memoria algunas veces, pero como la regla general, todo hecho ilícito del hombre, inciso 1, que causa a otro un daño, impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia sucedió, la obligación de repararlo. Es decir,
el daño, el hecho ilícito, la causalidad, todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia sucedido la obligación de repararlo. Entonces ahí estamos ante el sujeto responsable si se dan todos esos elementos. Pero en el artículo 1324 es otra norma fundamental donde establece la responsabilidad por hecho de las cosas y la responsabilidad por hecho ajeno. Cuando el daño se causa con una cosa, por ejemplo, con un auto, hay dos posiciones. Una dice que hay una responsabilidad objetiva, porque se está sirviendo de la cosa y obtiene un beneficio, y otra, la más tradicional, que sostiene que hay una presunción de culpa en contra del guardián de la cosa. ¿Sí? Con cualquier cosa que se cause un daño, ese guardián tiene que adoptar medidas preventivas, no las adopta, hay una presunción de culpa en su contra. O también establece la responsabilidad por hecho ajeno. En los casos en que un sujeto está bajo dependencia, ¿sí? Responde el sujeto bajo cuya dependencia se encuentra. Y el código establece determinados ejemplos, ¿sí? En algún momento una interpretación. Este artículo tiene ese típico caso que uno dice como un mismo texto salen diferentes normas, porque ha tenido 6 interpretaciones diferentes, por lo menos 4 con, como paradigmas predominantes que la doctrina y la jurisprudencia sostuvieron. ¿Sí? En un momento se tenían que eran taxativos lo que establecía, hoy se tiene que son simplemente ejemplos de responsabilidad por hecho ajeno de personas que están bajo dependencia. Los padres, los tutores, los curadores, los directores de colegio, los empleadores, vamos a leerlo. A ver, ¿quién se anima a leer el artículo 1324 del Código Civil? Lo leo. Bueno, cualquiera de los que... A ver, vamos a ver. A ver, léeles. Si puede leerlo. Vamos a ver. ¿Todo o el final, como dice usted en la No, todo, PPT? porque todo. Bueno, hay obligación de reparar un segundo, Leles. O sea, el código, acá es un artículo largo, es un artículo importante, tiene varios incisos. Es cierto, vamos a ir al inciso final, pero el inciso final no se entiende si no se lee lo anterior. Y les pido que tengan el código a mano, en la propia computadora, si lo tienen al costado, en el teléfono o donde sea, pero es importante leer la norma, el curso es corto, estos artículos son centrales, los van a acompañar durante todo el ejercicio profesional, y es el momento de aprenderlos, de digerirlos, de conocerlos y de analizarlos y tomar los conceptos básicos. Así que esto lo digo para todo el curso. El trabajo con la norma es muy relevante. Hasta ahora hemos hablado conceptualmente, haciendo una introducción importante, con referencias a normas e institutos. Ahora vamos a la norma directa. Bueno, adelante. Hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado. Así, los padres son responsables del hecho de los hijos que están bajo su potestad y viven en su compañía. Los tutores y curadores lo son de la conducta de las personas que viven bajo su autoridad y cuidado. Lo son igualmente los directores de colegio y los maestros artesanos respecto al daño causado por sus alumnos o aprendices durante el tiempo que estén bajo su vigilancia. Y lo son, por último, los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto del daño causado por sus domésticos en el servicio de los ramos en que lo estuviesen empleados. La responsabilidad de que se trata en los casos de este artículo cesará cuando las personas en ellas mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.
Bien, bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, el código de quien les habla, ahí van a ver las diferencias, los dos grandes ámbitos de la responsabilidad extractual por hecho propio y por hecho ajeno. Si ustedes ven en el inciso primero, hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, que se está refiriendo a la norma de 1319 que les leí hace unos minutos, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado. Por las cosas por los hechos de las cosas que se tienen bajo su dependencia, menciona a los padres por los hechos de los hijos, a los tutores y cuidadores por la conducta de las personas que viven bajo su autoridad y cuidado, los directores de colegio, maestros artesanos, se refiere a los que enseñan los oficios. Esta es una norma un poco anacrónica porque el director de colegio en 1868 era de una escuela donde pasaba constantemente por las clases. Luego el director de colegio se transformó en un administrador, un gestor, que hace prácticamente una gerencia del instituto educativo. ¿Sí? Generalmente este artículo con esta redacción se reformó en muchos sistemas jurídicos y se hace responsable el centro educativo por los daños que sufren los alumnos mientras están bajo su cuidado. De todas formas, vamos a ver después en la jurisprudencia, a través de la responsabilidad del hecho dependiente se le atribuye la responsabilidad del centro educativo. Y finalmente se refiere a los empleadores, cuando dice dueños o directores de un establecimiento o empresa, a los empleadores respecto al daño causado por sus domésticos en el servicio de los ramos en los que estuviesen empleados por los empleados. Esa es una responsabilidad que se considera objetiva porque lo que se tiene que ver es la conducta del sujeto y si la conducta del sujeto, si el sujeto es responsable, ¿sí? El conductor del ómnibus o de la empresa de transporte es considerado responsable, entonces responde automáticamente la empresa, porque responde por hecho ajeno, no por su culpa o dolo, ¿sí? Porque no tuvo ninguna. En una época se hablaba de la culpa invigilando y la culpa ineligiendo, pero eso quedó atrás, porque no tienen ninguna actuación en eso, ni siquiera sabe dónde está, cuando lo tiene bajo control, pero se establece en favor de la víctima una garantía, un sujeto que, dado que tiene una responsabilidad por ser la otra persona dependiente, entonces tiene que asumir junto con el sujeto responsable en garantía la obligación indemnizatoria. Y en el inciso final, ¿sí? Que se está refiriendo principalmente, según la doctrina jurisprudencia mayoritaria, a la responsabilidad por hecho de las cosas y a la responsabilidad por hecho de los inimputables que se tienen bajo su cargo, los menores, vamos a ver que los inimputables son los menores de 10 años y los dementes. Por eso no se puede responder por hecho ajeno, porque ese sujeto no tiene responsabilidad. Un menor de 10 años no tiene, después de los 10 años ya responde por sí mismo. Si tiene patrimonio va a responder él. ¿Sí? Responde el padre, porque es menor de edad, pero él también responde, porque ya es responsable, es la primera capacidad que se tiene. ¿Sí? Se considera que a los 10 años ya se tiene conciencia del daño que le causa. Entonces, en esos casos, el que responde por ese inimputable responde por hecho propio. ¿Por qué? Porque no previno el daño, no lo cuidó, tiene que tener especial referencia hacia ese niño que no tienen conciencia de los riesgos ni de los daños que pueden ocasionar. Y en el inciso final dice, con respecto a esa responsabilidad por hecho propio, responsabilidad por hecho de las cosas, responsabilidad por hecho de sujetos inimputables. La responsabilidad de que se trata en los casos de este artículo cesará cuando las personas en ellos mencionados prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Es decir, que ya en 1868 Narvaja establecía como parámetro de la culpa, es decir, hay una presunción de culpa. ¿Cuál es la culpa? No actuó con la diligencia de buen padre de familia. Pero es solo la diligencia de buen padre de familia, la culpa no, para prevenir el daño. Entonces, y después lo vamos a ver, ¿cómo se construye la culpa? A través del artículo 1344
que dice que es la diligencia del buen padre de familia, la actuación sin culpa, y de este artículo 1324, inciso final, que es la diligencia del buen padre de familia para prevenir el daño. No solamente actuar con la diligencia media, tiene una finalidad, ¿sí?, que es la prevención de los daños. Podemos ir a otros artículos, por ejemplo, el artículo 600, la medianera, ¿sí?, para ver uno de esos artículos, donde son normas muy puntuales que establecen algunas normas preventivas, ¿sí? Dice, para obligar al vecino a la compostura o reedificación, basta que su estado sea de tal que la refacción sea necesaria. Es una típica norma preventiva. En el cerco, en el artículo 611, esto lo vieron en lo que se llamaba antes privado 1, pero se llama bienes, ¿sí? Los árboles del cerco medianero son comunes como el cerco. Cualquiera de los dos condueños puede pedir que se derriben dichos árboles, probando que de algún modo le dañan, y si por algún accidente se destruyen, no se repondrán sin su consentimiento. Es decir, que está estableciendo unas medidas preventivas. Lo mismo el artículo 612. Nadie puede construir cerca de una pared, sea o no medianera, pozo, letrino, caballeriza, horno, fogón, artefactos que se muevan por el vapor u otra fábrica que pueda resultar daño a los edificios o heredades vecinas, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos generales o locales, o sin construir las obras de resguardo necesarias, y con sujeción en el modo a todas las condiciones que los mismos reglamentos previenen. Esta previsión se extiende a los depósitos de pólvora, de materias húmedas o infectas, y de todo lo que puedan dañar la solidez, seguridad y salubridad de los edificios. Como ven, son medidas preventivas que se veían ya en el propio Código Civil. Bueno, las otras normas son similares, la denuncia de obra vieja, la obra nueva, que eso, por supuesto, lo vieron en bienes. Por ejemplo, el 620, ¿cómo se titula esa sección? De la obligación de prevenir un daño que amenaza. Y dice, si un edificio parece amenazar en ruina, podrá el propietario ser obligado a su demolición o a ejecutar las obras necesarias para evitar que se arruine. Si no cumpliera el propietario, la autoridad podrá hacerlo demoler a costa de aquel. Lo mismo se observará cuando algún árbol corpulento amenazare caerse. Son medidas claramente de prevención, pero son medidas aisladas en ese ámbito de las servidumbres legales o de las acciones conservatorias de la posesión, o en este caso del 686 de la reivindicación. Les dejo a ustedes la lectura de sus artículos, pero no hay una norma general de prevención. Es algo que se fue construyendo, ¿sí? En el artículo 42 del CGP se establecen las prevenciones a los bienes colectivos. Lo leímos ya en la clase pasada. Lo voy a traer, esperen un segundo. Artículo 42, lo releo porque es importante. Se utiliza. Bueno, si lo tiene, con gusto. Perfecto. Artículo 42, representación en caso de interés difuso. En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y en general que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimadas indistintamente para promover el proceso pertinente el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido. Bien. O sea, acá como ven, este artículo que ya es muy importante porque permite adoptar medidas preventivas respecto de bienes colectivos. Este artículo, y lo releo. En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente,
de valores culturales o históricos, que están en concordancia con lo que leímos de la Constitución, y en general que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, ¿sí? Estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, Ministerio Público, cualquier interesado, institución, asociación de interés social que según la ley o juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido. Ahí también es importante porque entran todo lo que son las denominadas ONG, aun cuando no tuviera una personería jurídica, ¿sí? Las instituciones o asociaciones de interés general, eso lo va a resolver el juez, ¿sí? O aunque la tuviera, vamos a suponer que la tuviera, puede presentarse y siempre que garantizan una adecuada defensa del interés comprometido. Y sobre esta base se hacen muchísimas acciones preventivas. Esta tan mediatizada de la prohibición de la vacunación a niños, de la vacuna contra el COVID-19, se basó en el artículo 42. Esa era la legitimación sobre la que se basaba, ¿sí? Que pertenezcan a un grupo, en general, todas cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, valores culturales y históricos, y en general que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas. ¿Cuál es? La salud colectiva, ¿sí? En el artículo 196 del CNA se hace referencia que con respecto a los niños y adolescentes se aplica el artículo 42 del CGP. 196 lo tienen los que tienen mi código o el código de quien les habla, o otros que tienen anexo normativo. Ahí tienen el Código de la Niñez y Adolescencia, actualizado, que es un código que sufre muchas modificaciones. Dice: amplíase a la defensa de los derechos de los niños y adolescentes las previsiones del artículo 42 del Código General del Proceso, ¿sí? El artículo anterior establece la acción de amparo para estos casos. Acá lo está aplicando, el Ministerio Público lo aplicó en un caso donde no me acuerdo si era INAU o INAME, el instituto anterior, había adquirido contenedores para los menores de edad privados de libertad. Y entonces hizo una acción donde sostenía lo inadecuado que era tener en contenedores que no tenían durante el verano una adecuada ventilación, ni muchísimo menos acondicionamiento, no sé, mínimo un ventilador o lo que fuera, ni tampoco en el invierno, y se prohibió a INAU utilizar contenedores para privar como cárcel, digamos. No se les llama cárcel, se llaman hogares, ¿sí? Realmente todo tiene un sustituto de lo que vendría a ser para adultos, ¿sí? Las libertades se les llaman licencias, la privación de libertad, medidas asegurativas, etcétera, pero básicamente es eso, la privación de libertad tenía, y ahí tienen un caso claro de libertad, tema que conozco bastante bien porque fui defensor primero de menores y después de adolescentes infractores, todo un tema muy, muy delicado porque tiene muy pocas soluciones para todos. Bien, hoy mencionaba la compañera la ley 16.466. Esta es otra ley que tenemos que tener arriba de la mesa. La ley 16.466, déjenme llegar, establece diferentes, que es la ley general de medio ambiente, establece diferentes aspectos referentes a la prevención, ¿sí? Artículo 1. Declárase de interés general y nacional la protección del medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación, así como la prevención del impacto ambiental negativo o nocivo, y en su caso, la recomposición del medio ambiente dañado por actividades humanas. En el artículo 3 dice: es deber fundamental de toda persona física o jurídica abstenerse de todo acto que cause impacto ambiental
que se traduzca en depredación, destrucción o contaminación grave del medio ambiente. ¿Sí? El artículo 4, este es muy importante, hoy lo comentaba la compañera. Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que señale la ley, quien provoque depredación, destrucción o contaminación del medio ambiente en violación de lo establecido por los artículos de la presente ley, será civilmente responsable de todos los perjuicios que ocasione, debiendo hacerse cargo, además, si materialmente ello fuere posible, de las acciones conducentes a su recomposición. Cuando los perjuicios ocasionados por dicha violación sean irreversibles, el responsable de los mismos deberá hacerse cargo de todas las medidas tendientes a su máxima reducción o mitigación. Y vuelve a repetir, sin perjuicio de responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder. Establece el deber de mitigar los daños. El artículo 6 de la ley 17.283, que también lo tienen, 283, si van viendo arriba en el encabezado, están por numeración, ¿sí? El artículo 6 es el que establece el principio de precaución a nivel de medio ambiente. Artículo 6, literal B. La prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental, y cuando hubiere peligro de daño grave o irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas. Y el 14, literal D, dice, medidas complementarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y en la demás norma de protección del medio ambiente, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá, hoy sería el Ministerio de Medio Ambiente, literal D, disponer la suspensión preventiva de la actividad presuntamente peligrosa mientras se realicen las investigaciones para contratarla o los estudios o trabajos dirigidos a analizar o impedir la contaminación o afectación ambiental. Es decir, podría pedir que, dado que no existe, dado que una conducta causa daños, o no existe, creo que está relacionado con el artículo 6 de TB, no existe una certeza científica absoluta, pero hay una parte de la comunidad científica que dice que ocasiona daños, ¿sí? Entonces puede disponer la suspensión preventiva hasta que se realicen las investigaciones para contratarlo, los estudios o trabajos dirigidos a analizar o impedir, en este caso, la contaminación o afectación ambiental. Pero también se aplica a la salud, porque hay normas, las mismas normas se referirían frente a la salud colectiva. La suspensión hasta que haya una investigación que produce daño. Pasó con las vacunas anti-COVID, que había algunas que tenían daños colaterales, de coagulación, etcétera, y se suspendía directamente, no se permitía andar en determinados países, o en los que había se suspendía hasta que la investigación científica se pudiera desarrollar y demostrar de que no ocasionaban daños. Eso se da en bienes colectivos muy sensibles, ¿no? Y la prevención en consumidores, ¿sí? Donde tenemos la ley 17.250. Como ven, estas leyes son todas muy cercanas, vienen de un periodo que tuvo como de actualización, en los años 2000, son del 98 al 2000, 2001, un periodo de actualización de la normativa en el Uruguay. ¿Cómo se hace la prevención en el caso del consumo? Principalmente a través de la información, ¿sí? El artículo 6, literal F, dice, el artículo 6 dice, son derechos básicos del consumidor, literal F, la efectiva prevención y resarcimiento de daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Y también dice el artículo 9, la autoridad administrativa competente podrá prohibir la colocación de productos en el mercado, excepcionalmente en forma fundada, cuando estos presenten un grave riesgo para la salud o seguridad del consumidor por su alto grado de nocividad o peligrosidad. ¿Sí? Lo mismo el artículo 8 respecto a los riesgos, esto lo vamos a ver en profundidad cuando veamos daños a consumidores y usuarios, ¿sí? El artículo 11 es muy interesante porque son en el postconsumo,
Es decir, y esto se da mucho con medicamentos, o hubo con casos de juguetes. Fíjense, los proveedores de productos y servicios que posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado tomen conocimiento de su nocividad o peligrosidad, deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a autoridades competentes y a los consumidores. En este último caso, la comunicación se cumplirá mediante anuncios publicitarios. Por ejemplo, tal lote de leche chocolatada está en mal estado. Se saca de los productos, pero hay gente que ya lo adquirió. O un determinado medicamento se descubre que tiene efectos colaterales. Se saca del mercado, pero la gente que lo adquirió, que lo consumió, tiene que tomar medidas. Bueno, son medidas preventivas. Eso también tiene algo muy importante, y es que el proveedor introduce en el mercado el producto, pero no se puede desentender de lo que incluyó, porque en ese momento la investigación científica daba que no producía daños. Si luego la investigación se va desarrollando, él tiene que estar al tanto para poder conocer y advertir a los consumidores de que esos productos causaban daños o causan daños. Bueno, me quería detener un poco en el principio de precaución en sí, un poco por la dinámica de la clase y el diálogo que vamos teniendo, que siempre es fructífero y enriquecedor. Les agradezco y los animo a continuar, como lo hacemos el primer día de clase. Tiene una relevancia muy importante, porque si la falta de certeza científica absoluta no impide la inhibición de conductas probablemente dañosas a nivel del medio ambiente, la pregunta es, bueno, ¿y por qué en otros no se puede tomar, en otros ámbitos importantes de daño, no se puede tomar la más medida? Y entonces es lo que pasó, porque luego se fue extendiendo a otros aspectos, a otros ámbitos, la seguridad de productos, en todo lo que es medicamentos, en todo lo que es fertilización in vitro, organismos genéticamente modificados. Me refiero a nivel internacional, donde la precaución va avanzando, donde si existen riesgos en alguna parte de la comunidad científica que está sosteniendo en investigaciones que producen daños o que hay riesgo de que produzcan daños, lo más conveniente es aplicar lo que dice nuestro artículo 14, literal F, la ley 17.283 de protección del medio ambiente, que lo suspenda hasta que la investigación se desarrolle de tal manera que se pueda determinar que no producen daño. Entonces, quería hacer especial hincapié en esto, en la precaución, en la función preventiva precautoria, porque es algo que sacudió al derecho de daño. Es decir, pasamos de la responsabilidad al derecho de daños, y el derecho de daños sufre una sacudida con esto de la precaución, porque ya entra el tema ciencia acá, ¿sí? Entra el tema ciencia, entra el tema de la comunidad científica. Ustedes vieron, por ejemplo, en situaciones críticas, la importancia que tuvo durante la pandemia, pero que tiene siempre, porque en un juicio de responsabilidad civil generalmente actúa también un perito que desde un punto de vista científico determina, por ejemplo, o los daños o la causalidad de los daños, o si realmente fue causado el daño por un determinado producto o por una determinada conducta, ¿sí? Entonces, el aspecto científico tan interesante es muy caro a la responsabilidad civil. Sí, alguien había levantado la mano. Sí, yo, profe, como que en Uruguay la aceleración en toda esta normativa la generó mucho UPM, ¿verdad? Porque antes de UPM 1, en 2004, había como menos conciencia, si se quiere decir, del daño ambiental, de la... Bueno, sí, o sea, las leyes son anteriores. La ley Sí, de, pero bueno, como que UPM es del gobierno del 2005 en adelante. Y esta ley fue promulgada en el año 2000, 28 de noviembre del 2000. claro,
pero como que de dominio público fue después de eso. Yo Bueno, siento que, ahí causó o sea, una claro, a eso contaminación voy más que nada. que causó todo un conflicto con otro país, ¿no? Claro, yo siempre lo recuerdo por una cuestión de cercanía geográfica. Y siempre la prevención del cuidado del agua fue justamente lo que ocasionó el tema con el conflicto de Argentina, que se cerrara el puente, y la gente fue como más consciente. Y eso llevó que ahora, cuando se implementa el UPM2, haya toda la movida que hubo en San Gregorio de Polanco. Bueno, siempre hay un tema como le decía, de conciencia ambiental. Bueno, ahí en ese momento se decía que más de 2 plantas Uruguay no soportaba porque, a ver, la planta tira millones de litros de cloro por hora al agua. Entonces se decía que 2, pero ahora tenemos 3, porque está UPM1, UPM2 y Monte del Plata. O sea, eso es un tema Sí, que si quieren lo vamos a ver cuando veamos daños al medio ambiente, ¿no? claro, Pero bueno, no sí, solamente eso, también estuvo el tema de la minería, estuvo el tema de potoaguas profundas, había muchos temas críticos. Pues alguien que había propuesto una central nuclear, tenemos problemas con la central nuclear de Candiota en Brasil, que está muy cerca y produce lluvias ácidas. Argentina también tiene centrales nucleares, también contamina el río Paraná, que desemboca en el río Paraguay, directamente con plantas que tienen cianuro. Bueno, todos unos grandes problemas ambientales, tanto en el agua como en el aire. Pero para finalizar, les quería comentar que la precaución tiene una conexión, hay una conexión medio ambiente, consumo, salud, ¿sí? Porque en el medio ambiente se producen los alimentos que las personas van a consumir y además el propio consumo contamina, ¿sí? El propio consumo masivo de plásticos, bueno, es un hecho notorio la contaminación a través del consumo masivo, que es un consumo provocado para que el mercado se mantenga y la industrialización pueda tener una dinámica. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se dejó de usar la tecnología 3G. Entonces, ya un teléfono celular, estoy hablando de un tema que no utilice tecnología 3G, ya no sirve. Sí se puede usar, pero ya no va a tener internet por datos fuera del ámbito de una Wi-Fi o Wi-Fi, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un iPhone 10 ya no sirve. Entonces, eso produce todo un descarte que produce una contaminación, de los cuales ustedes conocen, muy difundido. Pero ¿qué pasa? Que la precaución entonces se extiende a la protección de la salud y en particular de consumidores y usuarios, y eso se ve notoriamente en la jurisprudencia y normas de la Unión Europea, ¿sí? Bueno, ya hace mucho tiempo, en el caso de la vaca loca, fue un caso, una epidemia, una enfermedad que se llama de la vaca loca. Voy a ir hasta y media, porque quiero terminar esta diapositiva y después ya quedan los liberos, digamos, entre comillas. Pero ese fue un caso muy interesante porque era el ganado, bueno, tiene esa enfermedad que es una macroencefalitis, es una enfermedad bovina, donde la vaca se dice de la vaca loca porque empieza a tener convulsiones, corre, etcétera, y bueno, y luego tiene unas parálisis y termina muriendo. Entonces, ¿qué pasaba? También se daba una enfermedad neurológica, una epidemia, una enfermedad neurológica, estamos hablando del Reino Unido, de Inglaterra. Entonces había una parte de la comunidad científica que decía que esa epidemia de enfermedad neurológica que se estaba dando en los seres humanos se debía a la enfermedad que estaban teniendo, también neurológica, el ganado vacuno, que se producía porque lo que se alimentaba era de una ración que estaba hecho con propios huesos y desechos de carne vacuna. Entonces, la comisión
Europea prohíbe la exportación de carne del Reino Unido. La Unión de Productores de Carne recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y sobre la base del principio que ellos llaman de cautela, se traduce como principio de precaución, que está establecido en el tratado en aquel momento de la Comunidad Europea, pero también en la Unión Europea, resuelve que mantener la prohibición de exportación del ganado inglés o británico hasta que no hubiera una certeza científica sobre que hubiera una conexión entre ambas enfermedades y que la enfermedad del ganado se producía por lo que comía, ¿sí? Ese es otro aspecto muy importante, ¿no? También se han producido casos también del Tribunal Superior Europeo, en un caso de un protector solar que era cancerígeno, también con el tema del pescado que se come, que producía en piletas, y donde comen una ración basada en soja, etc. Y entonces aparece una cantidad de directivas europeas, de normativas europeas que son para todos los países, donde se basan, aplican el principio de precaución. Y como les dije, en medicamentos, en seguridad de productos, en seguridad de juguetes, porque ahí tenemos sujetos hipervulnerables que son los niños, en fertilización in vitro, organismos genéticamente modificados, etc. Les voy a subir un trabajo sobre el tema, pero lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos daños a consumidores y usuarios. Y entonces, ¿en qué termina esto de la precaución? Que se debe informar sobre los riesgos de daño de los productos y servicios, aun cuando no haya certeza científica absoluta. Es decir, si el producto, por ejemplo, un medicamento, hay una parte de la comunidad científica que dice que tiene un efecto colateral, bueno, le debe informar en el prospecto que hay una parte de la comunidad científica que sostiene eso. Y no se debe guardar esa información que el proveedor tiene. Entonces, la precaución va impactando también a nivel de la información que se debe proporcionar a los consumidores y usuarios, y creo que eso es un gran impacto que tiene la precaución. En la clase que viene vamos a ver la función punitiva, ¿sí? Brevemente, explicarle lo que es la aplicación de multas civiles en la jurisprudencia norteamericana, principalmente, o en el sistema angloamericano, cómo en nuestros países hay algunas multas que pueden establecer los jueces, vamos a ver en qué casos, y luego vamos a pasar a la función reparatoria, la responsabilidad civil, los subsistemas contractuales, extracontractual y consumo, y los elementos de la responsabilidad civil que son comunes a todos los ámbitos de esta: el daño, la relación de causalidad, la conducta antijurídica dañosa, el factor de atribución. Y también vamos a mencionar el caso fortuito, que esto va a ser como la introducción de ya ir, luego de esto vamos a ir en las clases siguientes a ver cada uno de los elementos: el daño, la causalidad, la antijuridicidad, el factor de atribución, el caso fortuito, y luego contractual, cada subsistema. Ya con esos elementos dados y ya conocidos, vamos a ir a la contractual, extracontractual y daños a consumidores y usuarios. Esa es la proyección del curso. Bien, dicho esto, y siendo ya la hora de cierre, tienen ahí el material para estudiar, seguimos con la introducción y nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias, profe. Gracias, profe. Perfecto, gracias. Gracias, profesor. Estamos viendo que pasen.